Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. Bueno, nuevamente estamos tratando de hacer una cosa más variada. Somos tan optimistas nosotros y tan entretenidos. Yo hoy día estoy optimista, o sea, si ustedes quieren ser hater, yo estaré del otro lado. Muy bien, siempre se necesita un contrabalance. Necesitamos, sí, porque yo estoy muy hater. ¿Sí? Me tinca que el concepto de hoy vaya a estar súper hater. Sí, nos van a terminar linchando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y de qué no vamos a hablar hoy, Paloma? Bueno, hoy día no vamos a hablar... Bueno, primero explicar que hoy día se supone que nos tocaba un Llegué tarde con visita, pero hemos estado un poco desorientados más que nunca. Quizás contarles que con Albana estamos montando un proyecto nuevo, que es reunir nuestras clínicas, que ahora tenemos un espacio que va a ser en Providencia y efectivamente ese proyecto como que se ha tomado un poco la energía libidinal casi por completo, porque implica, bueno, un montón de cosas: trasladarse, hacer el duelo por tus espacios pasados, conversar con los pacientes, hacer todo un trabajo que implica desplazarse del lugar, ¿no? Y para dos psicoanalistas añosas no es fácil. No es fácil. De hecho, yo voy por tandas, avisando y en cuotas. ¿Viste? Porque voy pensando y preparando el terreno, ¿no? No, claro, porque es como... Yo no me imaginaba que era un proceso tan intenso, ¿no? Cambiar el espacio, cambiar tu lugar. Que hay algo que yo pensé a propósito de eso, ¿no? El espacio también tiene que ver con eso que se llama el encuadre interno del analista. Yo miraba hoy mi espacio de consulta, que es todo desordenado, y aún así, sabiendo que me voy a un lugar que voy a tener otras cosas re lindas para trabajar con los niños y con los pacientes en general, uno tiene una relación de la escucha que está muy ligada al lugar, al contexto, y efectivamente un cambio desorienta. No, totalmente. Así que nos súper olvidamos de que era un Llegué tarde con visita. Y lo extramuros, o sea, no es solo tu sala nueva, que a la cual te tenés que acostumbrar a las nuevas dimensiones, es el barrio, es todo. No, además cambiamos todo, los muebles, entonces como que en realidad es todo un adaptarse para nosotros, para los pacientes. Entonces, bueno, eso para dar la explicación de por qué no es que falten invitados, ¿no? Tenemos invitados. De hecho, yo comenté que quería volver a invitar a otra invitada. Pero en este minuto, la verdad, se nos fue. Y la café también está enchulándose. La café está en remodelación, entonces también es otro espacio que de hecho se amplió el segundo piso muchísimo y se volvió cada vez un espacio de trabajo mucho más bonito y para presentaciones de libros, teatros, y obras para de poder microteatro. Microteatro, se pueden hacer un montón de cosas, entonces estamos en un momento así como de mucho movimiento. Pero no somos los únicos que tienen movimiento, al parecer están pasando muchas cosas a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional también. Y a nivel internacional quizás lo que más nos impactó esta semana tiene que ver con el vaciamiento de sentido de un concepto que quizás para mucha gente no tiene tanta importancia porque desde su fundación también ha sido tremendamente político. Pero la idea de un premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado fue totalmente desconcertante. De todas las cosas que se nos podrían haber ocurrido, definitivamente esa yo jamás hubiera pensado. Sí. Igual es tuve como el diccionario un alivio de que no sea Trump. Porque realmente pensaba que la deriva era tal que quizás me iba a haber enfrentado a eso. Pero escúchame una cosa, es un subrogado trumpista, o sea... claro, fue como dárselo a Trump. Es como eso te iba a decir. Fue un rodeo para darle el premio Nobel a Trump, no me jodas, Felipe. Y además con Trump... Y Trump sigue siendo extraordinario, diciendo que era de él en realidad. En verdad es mío. Ella me lo dedicó. Pero además ella se lo dedica. Sí. O sea, ese es un premio para Trump, no para Corina Machado. Y es un drama para Venezuela. Es dramático lo que pasa, ¿no? Y lo peor es que yo miraba en las redes y
obviamente, nadie se detiene a pensar esto, que esto fue un rodeo para darle el premio a Trump. Y además para poder legitimar la intervención en Venezuela. Pero por supuesto, ahora ya está legitimada. Ahora básicamente solo que invadir. Yo creo que en cuestión de tiempo puede ocurrir, de días, de meses en este año, podemos ver perfectamente o una invasión o algún tipo de intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ya está sellado, es decir, Europa ya autorizó con este premio Nobel. Y eso a mí me parece dramático. Yo cada día pienso más dramáticamente. ¿Cómo querés que me ponga optimista, Felipe? Pero en realidad no sé si hay tanto sobresalto, porque yo lo que me afectó de este asunto es que evidentemente fue un premio que se va hacia el conflicto más seguro. ¿En qué términos? En términos de que es como el antiguo Guerra Fría, que ya está tan instalado en las mentes, siendo que hay otros conflictos actualmente que están redefiniendo, poniendo tan frente a frente los conflictos éticos de los países colonialistas, pero que no fueron capaces de acercarse a esos conflictos para poder pensar el tema de la paz, o donde era muy necesario, digamos. Sí. O sea, no quiero decir que el devenir de los venezolanos sea menos importante, pero creo que no se la jugaron nada acá en ese sentido. Pero no, porque además ya estaba vendida la pescada, como se dice en buen chileno, ¿no? Pero y además yo creo que incluso más allá de la cuestión geopolítica, que es muy importante, por cierto, es la obscenidad, ¿no? Es la obscenidad porque además María Corina Machado representa también un personaje que tiene es un representante de mucha violencia, ¿no? Tanto verbal como discursos de odio, polarizaciones. O sea, es alguien que llamó por teléfono para pedir una invasión gringa en Venezuela. Es alguien que reconoce como una autoridad tremendamente legítima a Netanyahu, ¿no? O sea, en un momento de crisis mundial como este, la obscenidad de esto a mí me parece que es tremendamente llamativo, o sea, como que no haya pudor, ¿no? Sí, este es un año en que había que tener un especial cuidado en la elección de una figura que realmente pudiese ser relevante para devolvernos el alma al cuerpo. Sí, y no pasó. No. Parece que ya no va a pasar, ¿no? Parece que en el fondo la obscenidad de esto es algo con lo que hay que aprender a convivir y es brutal. O sea, a mí me ¿Sabés parece que brutal. yo hoy a propósito de eso y otras cosas más que están pasando en el mundo y de Trump, pensaba eso, cómo puedo tolerar en mi cotidianeidad tanta crueldad y tanta desesperanza. La verdad que seremos muy negativos, como nos han dicho, pero ¿qué vamos a hacer, no? O sea, estamos a puertas de otras guerras, muerte, inequidad, en fin, ya no hay por dónde. Eso es lo que yo siento. Y todo esto, además, paralelamente con este tratado de cese al fuego en Palestina, ¿no? Que es en realidad otro acto obsceno, ¿no? Es obsceno. Es decir, efectivamente lo que se produce ahí es una denegación de partida de 70 años de colonización, de limpieza étnica, de desplazamiento, de un espacio que además fue transformado como en una especie de cárcel de cielo abierto como es Gaza, ¿no? Yo diría un gueto, ¿no? ¿No? Y una cárcel de cielo abierto, ¿no? O sea, en el fondo donde no hay ningún tipo de libertad ni en el desplazamiento, ni en el acceso al trabajo, ni en ningún plano de la vida de las personas. Entonces, y que además la gente piense como, bueno, en realidad aquí se acaba el conflicto, cuando es un conflicto que ha durado 70 años y que a mí no me cuesta nada pensar que pasado mañana los vuelven a matar de a uno, de 15, de a 20, de a miles, ¿no? Este conflicto no se va a acabar. Y lo otro que pensaba hoy, ¿no? Porque había un video en internet que veo, ya las retroexcavadoras entrando a Gaza para retirar escombros. Entonces dije, bueno, dentro de unos meses van a aparecer las licitaciones gringas de reconstrucción. Obviamente. Y vamos a ver en donde hay miles y miles de muertos, resorts en la costa. Y eso es lo más obsceno también que pienso. Porque ya es terminar con
cualquier atisbo de dignidad humana. Y eso me tiene muy preocupada a mí, el problema de la dignidad humana. Estamos cada vez en una deshumanización más brutal. Sí, es terrible. Yo la verdad creo que en este concierto efectivamente habían miles de otras opciones para hacer menos ruido y transformar, como tú dices, en algo que uno le volviera el alma al cuerpo. Con más sustancia. Sí. A Greta Thunberg, por ejemplo, que además habría sido un interesante reconocimiento a los niños. Exactamente. ¿No? Porque ella es una activista desde que es niña. Entonces, en el fondo, al actuar político de los niños habría sido una excelente forma de decir, bueno, los niños que luchan. Voz. Bueno, de esos niños odiados por devolverle tanta verdad a la herencia que están recibiendo, a los viejos que están en el fondo en el poder y que no quieren reconocer ciertas herencias morales, políticas, son repudiables, sociales, son nefastas. Siempre a propósito de las herencias, yo siempre decía, bueno, las herencias hay que aceptarlas con beneficio de inventario. Uh-huh. Eso quiere decir, es una figura jurídica. Y eso quiere decir que hay algunas herencias que no hay que aceptar, efectivamente, y que hay que repudiar. Y rechazar. Sí, se llama así, beneficio de inventario. Eso quiere decir jurídicamente que vos revisás qué es lo que vas a heredar y si hay deudas, no las aceptas. Uh-huh. Y las puedes rechazar. Ahora va a ser interesante ver cuáles son los términos de este supuestamente acuerdo de paz y que además, bueno, parece que genera revuelo, esperanzas, pero ahí se va a ver sin velos cuáles son los términos de los acuerdos mundiales con los países colonialistas que siguen determinando. Los términos van a ser formas de dominación cada vez más crueles. Eso es lo que yo imagino. Y creo que es brutal el vaciamiento de significado, un poco es lo que necesito verlo a todos parados firmando cosas y después ahí los miraré y pensaré. Y a propósito de la crueldad, tu héroe, tu antihéroe, enemigo, archienemigo, Elon desapareció del mapa. Se peleó con Trump y se fue. Yo creo que es un villano que está en la oscuridad, haciendo de la suya, y eso nunca es bueno. Es como un niño en silencio que está jugando, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Facturando está Musk, invirtiendo. Lo que pasa es que cuando fue a trabajar con Trump, el negocio medio que se le desordenó y dijo, no, business is business. Sí. Our business. Ahora el mundo sigue siendo muy surrealista. ¿Vieron el discurso de Trump en el Congreso en Israel? Sí, sí. Es que es de otro planeta. ¿Sabes qué? Es un delirio indigerible para mí. Pero todo el mundo está en una posición como denegadora de esa situación. Pero es insoportable, realmente. No, pero a la vez es tan real, o sea, sí, es como y tiene decías, consecuencias delirio, materiales. pero es tan real, todas las palabras que usa, y además que lo está pasando tan bien que ya no tenía filtro y ahora es como que ya es un torrente de sus verdades que son terroríficas. Sí, su mente es un torrente de podredumbre. Sí, terrible. Asqueroso. Espantoso, sí. Yo la verdad creo que de eso que no vamos a hablar es justamente, o sea, que lo que no íbamos a hablar, pero ya hablamos y que realmente es para decir, en el fondo, acá están pasando hartas cosas que por supuesto afectan la subjetividad en todos los planos, ¿no? O sea, ¿qué clase de ideales son los que se promueven en esta cultura? O sea, se está redefiniendo todo, en realidad. Claro, ¿cuáles son los ideales que tú le propones como sociedad a los individuos y por lo tanto con los cuales tienen que medirse, ¿no? O sea, que yo creo además que los conceptos siguen siendo los mismos, pero son cada vez más confusos. Hay cada vez menos sentido común, en realidad, porque todo el mundo habla de libertad, que suena increíble. Paz. Y de paz. Sí. Pero yo ya no entiendo nada de lo que significa. O sea, pero es un poco esto, ¿no? El vaciamiento y se usa para cualquier cosa. La diferencia entre cada cual con su propio uso del lenguaje ya termina siendo como teniendo distancias muy, muy grandes. Babel.
Bueno, por eso yo creo que hay como una fragmentación horrorosa del lenguaje, ¿no? Porque además en este intento de vaciar no hay diferencia, pero se fragmenta. Porque efectivamente yo no entiendo qué es lo que dicen. No, y además, ¿qué significa esto? Que en el fondo Mandela y María Corina Machado están en un mismo lugar. O Rigoberta Menchú. Ahora, yo voy a decir una cosa. Acuerden que le dieron el Nobel de la Paz también a Carter. Sí. A Jimmy Carter. A Obama. Y a Obama. A O sea, y sí, Kissinger. Entonces, esto tampoco es muy nuevo. O sea, Kissinger fue el promotor de todos los golpes de Estado en Latinoamérica. Digamos que tampoco tendríamos que darle tanta bola a la institucionalidad del Nobel en cierto sentido. De los noruegos, viste, que se vayan al diablo. Pero acuérdate, esto de Kissinger es interesante para pensar ahora, ¿no? Esto de Machado. Sí. Porque Kissinger fue quien orquestó los golpes de Estado en nuestros países. En nuestros países. Y recibió el Nobel de la Paz. O sea, estamos repitiendo algo. Estamos repitiendo algo, pero lo que ocurre es que en ese momento, quizás para nosotros, ¿no? Pero en este momento se esperaba, no sé por qué esperábamos cordura de alguien. Porque todavía, pese a que somos unas negativas, tenemos una mínima esperanza de que algún día se deje de haber tanta locura. Sí, y que nos vamos a despertar y esto es solo una terrible pesadilla apocalíptica. No, pero además que nosotros somos como los del sur que miran como cómo piensan los del norte. O sea, en realidad como que la institución del Nobel nos da una pizca para poder entender en qué están ellos. Sí. ¿Cómo están pensando? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué valoran? ¿Qué ven? ¿Qué no ven? Claro. O sea, perdóname, pero Europa está totalmente prostituida. Tu revolución francesa de égalité, fraternité. Francia está... Me gustó un titular que escuché hoy día que decía que está ingobernable, que es real, porque van saltando todos los primeros ministros, duran menos de 2 semanas. Y entonces el título era... ¿Por qué Francia se ha transformado en un país ingobernable? O sea, el racionalismo cartesiano se fue a la mierda. En agua. Sí, haciendo agua. Los franceses están haciendo agua por todos lados. Sí. Y bueno, y los italianos, bueno, pero hubo muchas revueltas en Italia, pero también, no sé si alguna vez escucharon a Meloni, pero no se queda atrás. Sí, no se queda atrás. No, pero es interesante también cómo empieza a reponerse algo que es un diálogo y es una discusión que nadie se atreve a dar muy frontalmente, pero esta verdadera como suerte de guerra santa que hay entre las religiones también, ¿no? Sí. María Corina Machado es una mujer que sale en las manifestaciones y lleva 5 o 4 rosarios, que enarbola, que es Meloni también. Meloni, sí. Así como somos cristianos. Son una mamá. Y yo soy una mamá y soy cristiana y en el fondo si no te gusta mi iglesia no tienes que vivir en Italia. Si no respetas el pesebre no quieres vivir en Italia. Entonces como que en el fondo debajo o no sé si debajo, en realidad muy en la superficie hay una disputa que es geopolítica al final, que es económica también, bueno, pero que está encaramada en este argumento religioso, ¿no? De hecho, que Recalcati haya salido diciendo en su último post que ahora lo único que faltaba era que eliminar Hamas de Gaza, ¿no? Es básicamente esta discusión que tienen los europeos con sus propios modos occidentales de pensar también y de criminalizar aquello que es distinto. Aquello que es diferente, ¿no? Exacto. Es el fantasma de los europeos. Yo estaba leyendo algo de la biografía de esta Corina Machado y ella es hija de una familia que eran empresarios muy prestigiosos y muy poderosos del sector metalúrgico, cuyas empresas fueron nacionalizadas por Hugo Chávez. Claro, odio tiene. Pero obvio. Entonces es interesante eso. Tan lejos sus intereses del hambre del pueblo, ¿no? Argumentados en el hambre del pueblo, porque nadie dice que no hay hambre, que no hay problemas, que hay un sinfín de... O sea, podemos diferenciar, ¿verdad? Una cosa es la Venezuela de Maduro y podemos discutirla, sí. ¿Ya? Y otra cosa es esto. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo, en ningún caso. O sea, como la Venezuela de Maduro y la crisis económica de
de Venezuela y lo que implica la migración a América Latina y a todos los lugares, ¿no? Es un hecho indiscutible. O sea, es un hecho indiscutible que hay un montón de venezolanos saliendo masivamente y habitando otros países, entre ellos el nuestro, y generando una serie de conflictos que tienen que ver con cómo se integran en sociedades como las nuestras, y que efectivamente empiezan a generar también esta idea de que, por ejemplo, si cae el régimen de Maduro, todos los migrantes se van a ir a Venezuela de vuelta, ¿no? Que es como una fantasía que tienen los chilenos, ¿no? Como en su propia xenofobia, el chileno que no logra tolerar esta migración masiva. O podría ser un sueño que tienen muchos y muchas venezolanas, que en realidad es interesante pensar qué es lo que se dejó y a dónde quiero volver, ¿no? Porque en realidad yo pienso que y esto voy a hablar como extranjera, que uno tiene durante mucho tiempo la fantasía de que capaz va a volver, pero después te empezás a tejer y te das cuenta que nunca vas a volver al país que dejaste, porque nunca es el mismo, porque el país que uno deja es el país de la infancia. Sí. Yo la sensación que tengo, o pienso como extranjera eso, ¿no? Bueno, lo que se deja es... Y eso se recupera mediante la memoria, los recuerdos, en fin, la comida. Oye, pero ahora, ¿puedo estar a las antípodas de la ideología de esta mujer? Pero ella debería tener derecho a hacer oposición. Por supuesto, eso está fuera de discusión. Ese es el drama institucional que está viviendo ese país y por el cual, bueno, eso siempre hace sufrir a la gente. Pero uno no tiene derecho a ser golpista. Uh-huh. O sea, hay una cosa que es ser oposición, de otra cosa es pedir una invasión. Sí, yo estoy de acuerdo, pero ahí está la crisis. Pero es que yo creo que la crisis... Felipe, pero está bien, yo estoy de acuerdo con vos. Tiene derecho a ser oposición y tiene derecho a tener militancia política si estamos hablando de un país o de la democracia. Estamos totalmente de acuerdo. Pero es otra cosa distinta, yo creo, acá, ¿no? Porque... efectivamente, yo concuerdo con Paloma, ella pide que Estados Unidos intervenga, entre a un país. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el problema sigue siendo pero se confunden que no hayan intereses extranjeros puestos en un pueblo que quisiese autodeterminarse. Ahora, los canales para autodeterminarse no están existiendo. Exacto. No sé, yo la verdad no tengo dudas sobre eso. Yo pienso que estoy de acuerdo con Felipe. Yo tengo dudas de eso. Yo sé, Paloma, que vos tenés dudas. Yo tampoco tengo certezas. No he visto, o sea, no ha mostrado las actas de estos temas de votación. Si las tenéis, las mostráis. Si no las tenéis, es porque no las tenéis, po. No lo sé. Además me parece súper patudo que todo a mí me parece súper Barça que todos los países latinoamericanos, que Milei, que todos estén pidiendo actas de elecciones de otro país. Milei no tiene cara para pedir nada. ¿Con qué caras? ¿Con qué cara? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque si uno quiere tener relaciones, no sé cómo se dice, bilaterales, y uno tiene la democracia como no le interese. En todo caso, mira, yo te estoy diciendo eso y ya estoy pensando que efectivamente está lleno de países que tienen relaciones con hueones que tienen dictadura. Pero bueno, si en este caso querían hacerse los lindos y querían exigir... No te me pongas afrancesado demócrata. Escúchame una cosa, yo estoy de acuerdo con... Demócrata ante todo. Yo también. Socialista después. Está bien. Bueno, pero yo creo también en la autodeterminación de los pueblos. Es un principio básico y creo que ella tiene derecho a hacer oposición y creo que es un problema a discutir en Venezuela. No tengo certezas, puedo tener ciertas dudas también, pero estoy de acuerdo con vos. Sí. Ahora, eso es una cosa a decir o hablar de las relaciones bilaterales, porque en el fondo lo que va a determinar las relaciones bilaterales son los intereses económicos. Pero mira, una de las pocas cosas que le reconozco a Boric es que no se ha callado con respecto a sus principios, y siendo que toda la derecha siempre sale diciendo, bueno, que la cagó, que se salió el libreto, que eso no se hace, porque ponen en duda... no sé, bueno, lo que a ellos les interesen, que son los tratados de, no sé, libre comercio, o que tengamos el visto bueno porque somos un país débil y no tenemos nada que ofrecer a nadie y no tenemos poder, cosa que es verdad que últimamente, qué manera de darnos cuenta de lo que es el poder
O sea, Cuando los esto es el países acto... realmente ya no tienen como O sea, el manual de educación. Claro, no necesitan convencerte. Eso sí se le Exacto. llama violencia extraideológica. Exacto. ¿No? O sea, como que primero te convencían Sí, y si ahora, cuando no te convencen, bueno, te antes bombardean. ofrecían- Bueno, perdón, antes por te la razón ofrecían o por una la fuerza. piscolita Sí, po. con hielo. Antes te y ahora invitaban a no. salir primero, ¿no? Ahora no. Claro. Bueno, pero ¿qué dice el escudo chileno? ¿Por la razón o por la fuerza? Disculpen. Esto no es nuevo tampoco. ¿Qué dirían los estoicos de eso? Los Eso lo estoicos, veremos vamos, después. lo vamos a ver después. Eso lo vemos después. Oye, vamos al concepto. Sí. Vamos a preguntarle a ese uno. Vamos a hablar del concepto de man-keeping. Yo le diría mejor. Yo sé que no te gustó, a mí me encantó. ¿Te encantó la destitución masculina? Me encantó el concepto. Ya, a ver, espera. Háblanos del concepto de man-keeping acuñado por Ferreira y Vergara en la Universidad de Stanford. El concepto de mindkeeping, tal como lo acuñaron Ferreira y Vergara en Stanford, ellos lo utilizan para describir un conjunto de dinámicas sociales y de cuidado que tradicionalmente se han asociado a roles de género masculinos, pero que en la actualidad se están redefiniendo en entornos de liderazgo, tecnología y relaciones laborales. En otras palabras, mindkeeping en este sentido es como un análisis sobre cómo los hombres gestionan ciertos espacios de cuidado o de responsabilidad en ámbitos donde antes no se esperaba que lo hicieran y cómo eso está transformando ciertas dinámicas contemporáneas. Así que gracias por el dato y espero que esta sea la definición que estabas buscando. No, esa no es la definición que estamos buscando. Estamos Decile- buscando un concepto que tiene más que ver con ¿Cómo? la sobrecarga emocional En las parejas. en las parejas. Perfecto, ya lo tengo. Así que ahora sí, si hablamos en mindkeeping en el sentido que buscas, lo definimos como un concepto que se refiere a la carga emocional o mental que en las parejas puede recaer de manera desigual en uno de los miembros, usualmente el hombre, en ciertos contextos. Es como la idea de que esa persona asume silenciosamente una especie de mantenimiento emocional de la relación o de ciertas responsabilidades afectivas y eso genera una sobrecarga. Así que ahora sí creo que estamos en la misma sintonía. No, porque en general recae en las mujeres más que en los hombres. Es la sobrecarga de las mujeres por tener que cuidar la salud mental, física, social del hombre. Ah, ahora sí está claro. Gracias por la precisión. Entonces, mindkeeping en este sentido es justamente lo contrario de lo que estaba planteando antes. Se refiere a la sobrecarga que recae en las mujeres dentro de la pareja porque son ellas las que terminan asumiendo la responsabilidad de cuidar no solo de la salud física y emocional de los hombres, sino también de su bienestar social y general. Es un concepto que visibiliza esa carga mental adicional que muchas mujeres llevan y que muchas veces pasa desapercibida. Creo que con esto ya lo tenemos bien definido. Gracias, ese uno. Al fin. Por fin lo Derivamos logró, todos tus sesgos. sí, no sabía ese uno. Ese uno tiene sobrecarga, tiene No, además, mindkeeping. anoté el nombre de los académicos para que les podáis escribir un mail, ya que siempre preguntáis ¿quién mierda inventa estos conceptos? Que hasta la S1 se equivoca. Claro, yo entendía ese concepto como carga mental, ¿no? Que de hecho creo que ha sido súper ilustrador de una serie de temas que estaban invisibilizados y de hecho más de una vez eso ha permitido también reencuadrar una serie de cosas, ¿no? Que pasan por bueno, ¿cuál es el papel que tiene el pensar el cuidado, ¿no? Porque en el fondo el cuidado no solamente supone el acto, ¿no? Pues doy cena a los niños, sino que es pensar, por ejemplo, ¿qué les voy a dar de cena? Y si lo que está en la alacena me sirve para darle cena a los niños, ¿no? Que en el fondo es todo ese trabajo que implica sostener la vida, ¿no? Cotidiana. Oye, y dando vuelta a lo que tú estás diciendo, que es pensar el cuidado, pero tengo entendido que una de las raíces de pensar es cuidar. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante lo que salía en el artículo que decían que en el fondo, porque va más allá en el fondo del cuidado doméstico, que en el fondo es lo que antes se invisibilizaba, pero ahora aparecen otros datos más acerca de que no era solo cosas domésticas, era todo. A grandes rasgos, era la agenda, era la socialización del hombre, Sí. Pero como una era especie si de va al doctor o no, Sí. era Como una si tiene especie de amigos. maternaje. Es un maternaje. Maternaje. Es un maternaje a la pareja, algo así, ¿no? Pero ellos le llamaban como
que es un trabajo hermenéutico, que, bueno, a grandes rasgos tiene las mismas características que lo que es el trabajo de mentalización. Y ellos decían, es la ardua actividad de comprender y expresar coherentemente los propios sentimientos, deseos, intenciones y motivaciones, discernirlos de los demás e inventar soluciones a los problemas relacionales que surgen de las tensiones interpersonales. Y eso sería lo que los hombres, a grandes rasgos, como que depositan en la pareja. ¿Y de qué te haces cargo tú entonces? Yo, de nada, de porque nada, tú eres hombre. De nada. Yo soy un niño egocéntrico No te haces cargo de nada. que sale al mundo y que se cree Superman y que llega a la casa y dice, bueno, ya salí a la calle, ya hablé con otros hombres de cosas importantes del mundo. Qué manera los hombres de destituirse, ¿eh? No, pero es que, perdón, pero, o sea, yo estoy convencido de que el patriarcado le ha hecho muy mal a los hombres en sus capacidades pensantes, empáticas, en su tolerancia a la frustración, en su domesticación de su sexualidad, en demasiadas cosas, en su capacidad de cuidar a sus críos. También. Porque yo conozco demasiadas personas que no han tenido papá cerca y eso genera consecuencias importantes en la vida familiar, en la constitución de los individuos. Y entonces sí, yo a mí me gusta o sea, yo creo en el mindkeeping, que además me parece interesante que es la derivación de kinkeeping, que también es interesante, que son como esas mujeres que mantienen unidas a las familias, los lazos familiares. Las matriarcas. Hay cachado como si dependiera de un hombre, puta, los tíos no se verían, los abuelos estarían solos, como que el asado serían dos hueones nomás viendo un partido de fútbol, ¿cachai? Como, no, obviamente y que sobre estamos, todo obviamente que no estamos habrían generalizando. ensaladas. No habrían ensaladas. No habría ensaladas. Me encantan las ensaladas. Mis hijos dicen, no habrían, mamá, deliciosas ensaladas. Deliciosas Así ensaladas, sí. Las ensaladas que yo hago. Qué terrible sería un mundo de asados de hombres nomás. Sin ensalada, sin una pura sola carne, cosa nada verde. más. No, terrible. Ahora, igual pienso que hay cambios. Por supuesto. Hay cambios, pero el artículo va más allá y dice que, mira, este no es solo un problema de que las mujeres sienten esa sobrecarga, es que empiezan a decir, oye, es que bueno, no quiero tener más relaciones, ¿cachai? Entonces, porque ya hago mucho, entonces como que... Claro, como que no sé si puedo. Claro, el sexo también es un trabajo, ¿no? Sí. Gasta energía, hay que construir, hay que tener espacio psíquico para poder efectivamente tener sexo y pasarlo bien, ¿no? Porque ojalá, claro, se construyese esa atmósfera mágica para tener sexo y que no sea como, oye, estoy disponible, estoy cansada. Estoy cansada, otra vez Yo estoy cansada. Hagámoslo mecánicamente, sí, ¿no? Lo hago todo yo. No te muevas. No te muevas, la muertita. Yo tenía una amiga que decía ese concepto. No vaya a cachar, sigue no, viendo hoy la día tele. tú como la muertita. Así como estás cansada, bueno, ya, no importa. Yo lo hago todo. No, en el mundo de las relaciones de pareja es un súper tema, yo diría, ¿no? Porque además también supone equilibrar esta carga, supone renunciar a algo, porque si bien el patriarcado está amparado, digamos, en un modo de hacer con el poder de parte de los varones, también produce goce, ¿no? O sea, este maternaje de parejas produce un tipo de goce que implica, yo sé lo que a él le gusta, cómo le gusta, y sé prepararlo, y tú no sabes hacer esto, entonces lo voy a hacer por ti, y en realidad voy a acordar todas estas cosas, y esta sobrecarga después se cobra, ¿no? Se cobra porque efectivamente todas las maternidades también cobran, hay que decir que en el fondo las madres tampoco son seres puros y llenos de buena voluntad, o sea, como que todo se cobra, ¿no? Y viene el reclamo familiar en algún minuto y es como, bueno, y ustedes no hacen nada y se cobra en otro tipo de cosas, ¿no? Sí. La queja constante. De que no hace nada. Sí, es cierto. Sí, recuerdo en un curso sobre feminismo que había un concepto que no recuerdo, pero que hablaba de cómo la mujer se empoderaba también a través de ciertos trabajos domésticos, diciéndole al hombre que era un inútil, que él no lo iba a hacer bien. Entonces se daba una situación como compleja ahí.
Pero es heavy como efectivamente se puede a veces como anular el hombre en esas tareas, pero aquí dicen en el artículo que tienen esta capacidad hermenéutica de tratar de, bueno, solucionar, comprender ciertas cosas que están pasando en los mundos internos, pero al mismo tiempo si tú veis los memes, que son los chistes de los hombres hacia las mujeres, es como que la mujer no tiene ninguna de esas capacidades, porque cuando tiene problemas no los dice, no sabe cuál es su problema, y está toda esa otra denigración por el otro lado, de que no saben gestionar tampoco. Ahora yo pensaba, ¿no? Haciendo una vuelta más, en la clínica, cuando uno trabaja con padres, qué peligroso que es cuando los padres preguntan, los hombres, y que una analista le diga a un hombre cómo ser padre. Porque a veces pasa, en esas cosas que se pueden decir. Ese es el gran riesgo, porque es una forma también, porque en realidad, bueno, habrá que encontrar, ese hombre tendrá que encontrar y el analista tendrá que sostener esa pregunta. Pero pasa, ¿no? Que dicen, bueno, salga más, haga así, ponga acá, haga esto, haga lo otro. Y eso también... Una analista madre del... Es una analista madre, efectivamente, no sé cómo podría decirse, una analista keeping. Un analista keeping, voy a inventar una palabra, pero que es muy frecuente en la psicología, que en los clínicos que trabajan con niños, y es un gran problema. Porque uno puede hacer una pregunta. Sí, ahora el punto ahí es que yo creo que este concepto también permite hablar de algo que tampoco hablamos tanto, ¿no? Que es que en el fondo hay en la época, en lo contemporáneo, una apertura al mundo emocional de los varones, ¿no? Los varones se reconocen con sus mundos emocionales, ¿no? Están tristes, se deprimen, se han deconstruido. Pero también eso ha implicado, digamos, que ese tipo de reflexión también aporta esto, ¿no? Yo no puedo... No, porque hoy día me siento mal, estoy triste, como que... Y que justo este concepto también agarra eso, ¿no? Que es como, son mujeres que también tramitan las emociones de los varones, les dicen lo que están sintiendo, o esas discusiones de pareja que son antiquísimas, que es como donde las mujeres discuten consigo mismas, ¿no? No, porque lo que tú piensas... Sí. Porque lo que tú sientes... Lo que en verdad me quieres decir, ¿no? Que es una forma que ya el tipo no tiene ni el trabajo de discutir. Es alguien que está ahí solo como una especie de... Y lo que te muestra la ciencia planta. Es que él no está escuchando. No, además... Nada. No, y además hay unos mecanismos increíbles que, bueno, la experiencia clínica y el tiempo y la vida te enseñan cosas insólitas. Por ejemplo, los hombres se duermen, ¿no? Sí. Quieren dormir, ellas quieren discutir y ellos quieren dormir. Sí. ¿No? Como un mecanismo de defensa que es como así, como, como bueno, no puedo discutir más, ahora solo quiero dormir, como me quiero apagar, ¿no? Y ahí está la insistencia de... Pero claro, ¿qué significa como hacerse cargo de que efectivamente hay una cierta idea de varones frágiles, ¿no? Emocionalmente frágiles, amparados en una suerte de reconocimiento laboral que además no llega porque efectivamente el propio modelo capitalista tiene estrangulado ese tipo de valoraciones, ¿no? O sea que el propio término de masculinidad, si bien ha cambiado, si bien se desconstruye, si bien hay masculinidades hoy en día, igual el hegemónico, al menos como patriarcal, tiene en su propia construcción la propia semilla de la fragilidad de ese hombre. Eso te iba a decir, alberga la fragilidad. Sí. Ahora, yo digo, ¿no? Igual, qué difícil son las masculinidades actuales, ¿no? Es difícil ser hombre hoy. Y sí. Bueno, está complicado. Y yo creo que además va en reversa, eso es lo que más me preocupa a mí. Por lo menos en Chile, hoy día justo hablaba con Linus, que es quien está administrando la cafetería y además es nuestro community manager, y conversábamos acerca de que en el fondo hay cosas que quedaron sepultadas después del rechazo de la primera versión de la Constitución, ¿no?
Y una de las cosas que quedaron en el fondo, debajo de todo ese proceso, fue las reivindicaciones feministas, ¿no? Estoy de acuerdo. Que quedaron en desuso total, y como que además esta impudicia que tiene Trump, que tienen estos varones justamente, ¿no? Que son de una violencia feroz. Entonces como que yo siento que lo que hay es como una nueva reposición del patriarcado. Y que pronto vamos a tener así hombres fumando encima de los niños, gente comiendo carne hasta carne encima de todos, ¿no? Sí, Entonces estábamos hablando de que lo vegano venía en caída, ¿no? Como que ya nadie quiere comer vegano, así como que como, no, comemos carne, fumamos encima, hablamos con muchos garabatos y les decimos a las mujeres que se vayan a la cocina y hacemos carretes de puros hombres, sí, pero porque las mujeres son ¿tú jodidas. viste esa noticia que salió en Página 12 de un tipo que cometió varios femicidios y que está amparado en un grupo que tienen... Como los incels. Un incels argentinos, de los cuales también hay un diputado. ¿Ah, sí? Sí. Una red. No, pero sí, yo creo que Es eso está impresionante. ahora, así como está ocurriendo ahora. Sí. No, pero sí, el America Great Again y toda esa cuestión es vuelta del hombre blanco y las minas que están ahí en el... trabajando con Trump son puras mujeres que están hablando de religión, que están hablando de la mujer en la casa, de vuelta, o sea, es de vuelta ese modelo, y parece que efectivamente en los más jóvenes está de vuelta un poco las mismas pugnas de género que eran las anteriores, no las que se fueron conversando después con el movimiento feminista. No, yo creo que estamos en un momento o sea, yo creo que la nueva tuerca fascista y conservadora echa por tierra todo este tipo de demandas de igualdad y las reubica, ¿no? Las reubica y es impresionante como además se reivindican con mucha rabia. Con mucha rabia. O sea, como fuimos desplazados. O sea, ¿escuchaste el video de Kaiser cuando lo entrevistan y le dicen lo que él dijo de las mujeres y no sé qué? Y que No lo escuché. ¿Qué dijo? Es un video impresionante de él diciendo que básicamente que las mujeres, que él estaba soltero porque cómo iba a estar con una mujer empoderada, ¿no? Porque una mujer empoderada finalmente era una mujer que no quería estar en la casa, que no quería cuidarlo y que no quería, y que él no estaba para mantener a una de esas, ¿no? Estoy parafraseando, me no acuerdo textual, pero era eso, así, pero además sí, yo te lo estoy diciendo de una forma más elegante que como él lo dijo, ¿no? Entonces en la entrevista el periodista le lee lo que él dijo y él intenta justificar eso en función de que esa frase o eso se dio, y además es una frase de Kaiser del 2017, que el periodista además después le dice, porque dice, no, bueno, ustedes vieron lo que pasó el 2019 con las feministas y no sé qué, y no sé cuánto, y esta frase está en este contexto. Y él le dice, pero esta frase suya es del 2017. Entonces, bueno, y el 2017 no estaba pasando lo mismo, no, pero de una violencia Impresionante. o sea, como para que haya gente jóvenes que acuerdan furiosamente con Kaiser. Pero fíjate que yo creo que hay una cosa que se ha complejizado más todavía, porque no es como que el hombre va a volver y las mujeres se van a... No se va a vengar. No va a ir de vuelta para casa y los hombres se van a juntar y van a hacer lo que hacían antes. Porque en este artículo decían que una de las razones por las cuales estas mujeres además tienen que estar gestionando aún más a los hombres es porque la amistad entre hombres se ha deteriorado a lo largo de los años. Entonces estos hombres además tienen cada vez menos amigos. Entonces el incel ahí hace mucho sentido, que igual sigue siendo un igual gallo los hombres siempre solitario. tuvieron menos amigos. No, sí, claramente. Claramente. ¿Cuántos amigos teniste? Claramente, yo tengo muchos. Por eso no me siento... Porque yo estoy deconstruido. Yo sí, yo me siento totalmente fuera de este artículo. Yo no soy ese. Obviamente. No, pero, o sea, no, yo siento que tengo bastantes amigos, pero igual se ve en la clínica o en otro espacio, o también hay cachado que a veces los pacientes te cuentan de su familia y bueno, y mi papá era un buen que puta no tenía amigos. No, pues veía fútbol solo, claro, y no sé qué. A veces iba a trabajar y tenía como un gallo el trabajo, pero no tenía amigos en verdad.
y la mamá tenía amigas, ¿cachai? Pero bueno, igual yo sé que ahí hay estudios que decían, no sé, si antes tenían 5 porque había un club deportivo y no sé qué, ahora jugaban en la tienen pichanga. 1 con cueva, ¿cachai? O 2 y no sé qué cosa. De nuevo, no hay que generalizar, pero parece que hay una tendencia de que hay ciertas dificultades. O sea, en tu caso, eso es social igual. Hay dificultades para gestionar los lazos sociales hoy en día. Y las amistades. Y las amistades. Entonces, el incel ya es como ese nuevo gallo que tiene su tribu desde su casa, conectado, y puede tirar así como todas sus insatisfacciones de no ser atendido por una mujer. Aquí encontré esta noticia que les comentaba. La policía de Córdoba detuvo a Pablo Laurta por el femicidio, de su expareja y su ex-suegra. Las asesina y secuestra a su hijo de 5 años. Este tipo, Laurta, es creador de la página Varones Unidos. Culpaba a este hombre del feminismo de su situación personal mientras ignoraba sus denuncias previas por violencia de género. También participa, no es un caso aislado, participa activamente en espacios de ultraderecha, se mostraba en redes junto a Agustín Laje, principal figura aliada de Javier Milei en la batalla cultural, y reivindicaba un modelo de masculinidad hegemónica y excluyente. ¿Cómo se llama el que asesinaron hace poco en Estados Unidos? Claro. Bueno, él Kirk. También era un... Kirk, ¿no? Sí. Kirk, exacto, también. También era un vocero de... No, y había que sentir mucho pesar. Mucho pesar por la muerte de este personaje, un aporte a la sociedad. No, que fue, sí, angelizado. Sí, ahora es un prócer. Un minuto de silencio por el tipo, ¿no? En el Congreso chileno, además. Nobel de la Paz póstumo. O sea, vivimos en una sociedad donde yo creo que estas cosas... Claro, todos estos conceptos que aparecen, que matan en inglés, que interesante eso. Me reía escuchando el podcast de ¿cómo se llama? Ay, ese, sí. El club de las... Que mandaste vos el otro día, donde trabaja Coca Guasín, donde participa la Coca Guasín y la que está muy Patricia bueno. Rivadeneira, que me reí un montón. Muy buena, o sea, lo escuché muchísimo porque me dio mucha risa el momento en el que dice, bueno, pero todo esto es en inglés. Todas estas palabras son en inglés y ahora resulta que todos hablan inglés, ¿no? Odio la palabra outfit. Sí, se dice tenida. El outfit y todas estas palabras que en el fondo, claro, yo lo tenía mucho más asociado a carga mental, que creo que en algún minuto fue un super aporte que se hiciera visible, ¿no? Porque efectivamente la carga mental en las parejas es importante. En términos de distribución de todo, de ir al supermercado, de gestionar la vida, de quién limpia, de qué se limpia, ¿no? De varones que están esperando que se les dé una instrucción, ¿no? Porque están deconstruidos, entonces ahora aceptan instrucciones. Claro, pero no se les ocurre. No se les ocurre, no puedes esperar que se le ocurra solo. Claro, pero eso es, aún es... Eso es así. Pero aún es terrible porque se ha aprendido con el tiempo que no es que tú estás aquí para ayudar, tú eres un adulto funcional que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es que ahí están esperando saber qué es lo que tienen que hacer. Ese es el punto fundamental. No están para ayudar. Son un par que es distinto. Exacto. Ese es el punto. Ahí está el giro. Claro, y este concepto como que muestra eso de manera muy dramática, ¿no? Que no pueden ser considerados adultos funcionales, ¿no? Ni siquiera con respecto a sus tiempos, sus agendas, es una etcétera. infantilización del hombre. Es como un niño en el sentido en que son supuestamente geniales y muy poderosos, pero muy disarmónicos porque son incapaces en otras cosas. Pero no encontré que incluso los niños tienen más poder. Uh-huh. O sea, los niños eligen su propia ropa la mayor parte del tiempo, los niños pueden hacer sus berrinches para no comerse la comida y es una decisión, ¿no? En el fondo pareciera que el mundo infantil tuviera más capacidad. O sea que tienen su propia ocurrencia. El mundo infantil tiene que igual luchar por su espacio dentro del... Cada vez menos porque estamos en el niñocentrismo y ya no en el adultocentrismo, pero al hombre supuestamente se le regaló la cancha. Entonces es como... Te regalaron el lugar, no tenías que hacer tanto más, ¿me entendís? Como, bueno, después están las luchas entre hombres. Sí, por supuesto. Donde están los humillados y están los de la cúpula alta
Que eso son lo verdad. hablaremos en otro momento con otro concepto. Sí. Yo creo, habrá que buscar un concepto de esos que ustedes buscan, que ya me tienen chata con el inglés. A lo mejor habrá jerga en francés, en italiano. Y qué me sé voy a ir yo. a dormir con mi pillow. No, Sí, con mi parece pelo. que la cultura francesa está sleeping. Está sleeping. Oye, vamos Ya. con el tema de hoy, que es un poco hablar del estoicismo como una posibilidad para enfrentar el mundo actual. Lo puse como pregunta al final. Yo quería preguntarte, Felipe, porque Ujú. vos fuiste Un promotor. El promotor, El precursor. el precursor y el promotor de este tema. Después vi algunas cosas que quería comentar. ¿Por qué lo elegiste o por qué lo pensaste? Porque a mí se me hubiera aburrido. Bueno, no, a mí tampoco. No se lo había contado, pero soy estoico. Ya. Ah. O sea, me hace sentir mejor como las microdosis. O sea, tú, No, tú ¿has eres visto mi templanza? resiliente frente Sí. a la ¿No adversidad. has visto mi templanza? Pero Sí, yo pensé sí, que era la microdosis. Yo también. No. Es el ashwagandha. Ashwagandha. Ah. Y no, ¿sabéis por qué? Porque he escuchado mucha gente en un tiempo acotado, como condensado, gente que me dice, oye, hay que leer de estoicismo porque es algo que te ayuda a enfrentar la vida. Entonces, es como... Qué gente más culta, ¿eh? Es como... O sea, tus pacientes me impresionan. paciente, pero y no solo paciente, pero sí llegaban y me decían, oye, sí, hay que leer de estoicismo porque ahí hay una sabiduría. Pero disculpen, Hay una sabiduría. está lleno de youtubers. No, hablan pero es que sobre yo no estoicismo. sabía eso. Bueno, yo a raíz de que Felipe Sí, esto es lo TikTok, planteó, es y de todo. TikTokers, es impresionante, hasta estoicismo y economía. Después voy a comentar eso que me dejó impactada. Da para todo. O sea, claro, yo me imagino que igual hay unas relecturas Contemporáneo. reinterpretadas a la luz Del neoliberalismo. O sea, Esa es un palabra que no- estoicismo neoliberal. mindfulnessiano, así Sí. como... Exacto, mindfulnessiano. Entonces dije, pucha, ¿por qué no nos metemos un poco a ver de qué se trata un poco para ver si efectivamente hay algo que nos parezca interesante o que queramos discutir, etcétera, etcétera? Ahora, una persona que quiere saber de estoicismo igual se está metiendo en la filosofía, cosa que me parece interesante. Sí, por eso te digo. Es una pregunta muy culta esta. Y es un momento de la filosofía que es como sobre los finales de la Grecia antigua y que después se mete en la Roma, en la Séneca. cultura romana naciente. Un momento en que se pensaba que el filósofo era el médico del alma. Ujú. Estaba el médico para lo fisiológico y el filósofo era el médico del alma, y cultivar el alma era lo más importante. Entonces, si bien hay que meterse, igual ellos te dicen que es importante examinar las creencias, los juicios, los valores y una discusión sobre lo bueno y sobre lo malo. Yo creo que tendríamos que comprarle a Trump lecciones de estoicismo. ¿Qué los vas a mandar a hacer un curso de ética? Claro. Porque eso es lo que se Eso hace se hoy hace en en día. Chile. En Chile se hace cada Bueno. vez que alguien es corrupto, así que... Sería bueno algo de cárcel, pero como no se puede. Curso de ética, curso de estoicismo. Bueno, ¿y qué les pareció? ¿Qué han leído ustedes? ¿Qué les llamó la atención? A mí me causó gracia que este tal Zenón, que parece que es el que empezó a hablar de estoicismo. Tal Zenón. Era un hombre muy rico que naufragó y empezó a encontrar una explicación que le permitiera entender la pérdida de su fortuna. En Sí, serio, sí, eso sí, lo encontré sí. muy gracioso. Que son las cosas más dolorosas que hay en la vida. Claro, por supuesto. Yo también ¿Por qué yo creéis también que todos los trataría de hueones que entender. están arriba de la pirámide no sueltan ni un No, centímetro? ¿Por qué creéis tú? Porque están cuidando su alma. Entonces yo me imaginaba el tipo con el barco hundido, tratando de explicarse cómo Chucha perdió sus lingotes o su fortuna. Sí. Y creó una filosofía para consolarse. Una filosofía del consuelo. Sí, más o menos. O sea, si algo tiene esta filosofía es una posición ante la adversidad, digamos. Bueno, claro.
pero que, o sea, y sobre la falta de control frente a esas adversidades y la necesidad de aceptar, que yo creo que hoy es algo que está muy en jaque, ese asunto de aceptar que en realidad siempre te van a pasar cosas pencas. Sí, a mí me pasó que cuando tú lo propusiste, yo pensé, Felipe quiere hablar del tomo 3 de Foucault, sí. El cuidado de sí, ¿no? Pero no está tan lejos, ¿no? Porque efectivamente, pero... claro, yo dije, bueno, esto es una así como que no sé. Felipe, bueno, yo me quedé colgado. Otra que es como impresionante. Yo dije, bueno, Felipe se quiere saltar al tomo 3 de Foucault, así, en el podcast. Sí. Y dije, bueno, ¿por qué? Porque no está tan lejos, porque efectivamente en el tomo 3 de la historia de la sexualidad de Foucault hay un reingreso, y en varias conferencias de Foucault también, hay una lectura con respecto a las prácticas estoicas que tienen que ver con prácticas que son prácticas de reflexión. Uh-huh. Las prácticas del cuidado del alma entendidas como la escritura, uh-huh. el pensar respecto a lo bueno y lo malo, el entender las circunstancias por las cuales te pasa lo que te pasa, ¿no? Como una práctica que además era personal, ¿no? Y que está registrada en diarios, y son los diarios de estos filósofos los cuales analiza Foucault, digamos, pensando un poco en lo que tiene que ver con el cuidado de sí, el cuidado del alma, ¿no? Y que implica una posición en el mundo en donde efectivamente se busca ser mejor, ¿no? Ser mejor persona, ser mejor en relación armoniosa con tu cuerpo también. Entonces también hay muchas de esas prácticas que son prácticas que con la naturaleza, que una relación con la naturaleza, que son prácticas que a mí me parecen que hacen mucho sentido. De hecho, Foucault también lo plantea un poco en esos términos, las reivindica frente a otras prácticas, entre otras cosas, en lo que él plantea que es como el paso del estoicismo al cristianismo, ¿no? Donde las prácticas de reflexión y de cuidado de sí y de moderación y se traspasan a un otro, ¿no? Que es en el fondo el poder cristiano de la confesión. Es decir, tú dejas de pensar por ti mismo, ¿por qué tuve este exabrupto, por ejemplo? Y empiezas a contarle a otro que te diga en el fondo si estuvo bien o estuvo mal lo que hiciste. Pones el locus de control afuera, ¿no? Y eso habilita, digamos, el poder de la confesión, ¿no? Porque en el fondo la confesión es ese dispositivo donde tú vas y le cuentas lo que hiciste, y hay un otro que sanciona qué tan bueno y qué tan malo es, y te entrega además una penitencia, con lo cual tú de alguna manera te puedes reconciliar con eso. Pero en el fondo el que está pensando la moralidad es el otro, sí, ¿no? Sí. Que es un dispositivo de confesión que a mí me parece súper interesante, porque efectivamente es la crítica fundamental que le hace Foucault a la psicología y al psicoanálisis, ¿no? ¿Acaso nosotros tomamos el lugar del confesor y en el fondo la gente viene a nuestras consultas a decirnos lo que hizo, lo que piensa, y nosotros le decimos, ay, pero eso está muy bien, no, pero eso está muy mal, haga tal cosa, como decía Albana? Perdiendo su locus interno, su responsabilidad sobre su pensamiento, su acto, su reflexión ética. Exacto. Y evidentemente eso retorna, y eso Foucault también lo alcanza a ver, como retorna en lo contemporáneo en una suerte de mercado, ¿no? Donde ese poder que tenía la Iglesia se traslada a un conjunto de profesionales que participan de una especie de mercado, uno diría mercado de la indulgencia, ¿no? Como que en el fondo es como... Bueno, no se compraban las bulas papales, che. Pues claro, siempre ha sido como un poco mercado. Y entonces, bueno, ese que retorna hoy día, como está mucho más en línea de las prácticas de la cuestión del desarrollo personal, ¿no? Por eso es que el mindfulness tiene una suerte de idea con respecto a esto. Y hay otros filósofos que hacen, que toman este tomo de Foucault para poder hablar del cuidado de sí. Por ejemplo, Judith Butler, Bembe, como que hablan en el fondo de que el tema del cuidado de sí va a tener que ver siempre con una alteridad, no con el dispositivo confesional, sino más bien con que en el cuidado de sí tú tienes que incorporar en tu reflexión al otro, al semejante, a la sociedad. Bueno, esa es la dimensión ética, ¿no? Y esa es la dimensión ética propuesta ahí, ¿no? Entonces, no me pareció tan loco que quisieras ir
a leer a Foucault. Al tomo 3. Al tomo 3 de una. Pero vamos con eso. Yo creo vamos que con eso. hiciste un análisis con Foucault bien interesante, pero ahí la lectura de Clave Actual... ¿La lectura de TikTok no es esa? No. Yo pensé que sí. Que bueno, quiere decir que TikTok es mucho más culto Ahora, y lector que... Yo pienso, ¿no? Que en este contexto actual que empezamos a definir o empezamos a conversar en el podcast hoy, sobre un mundo tan desesperanzador, es interesante ver cómo empezás a escuchar vos, Felipe, esos relatos. Tenemos que pensar en el estoicismo, qué estatuto tienen, ¿no? Como una búsqueda de cierto sentido. Me llamaba la atención. Y me llamó mucho la atención de escuchar también esta semana, a raíz de lo que vos me decías, varias ideas sobre estoicismo y economía, ¿no? O la economía como una forma también de ser tramitada con esta idea del estoicismo, que me pareció rarísimo. Pero también. ¿y cómo lo hacen? Porque la verdad es que el estoicismo efectivamente... Bueno, la resiliencia ante la adversidad, por ejemplo, entonces yo busqué. Entonces decían, por ejemplo, la capacidad de afrontar y aprovechar circunstancias económicas adversas es una habilidad clave. Claro, cuando hay crisis económica, compra. No, pero están hablando de un intento de que un líder dentro del mercado tenga un carácter como impasible y que no se deje llevar por las pasiones para comprar acciones adecuadamente. Exactamente. Perfecto. Eso a mí me dejó sorprendidísima. Claro, pero esto es parte del vaciamiento de los conceptos y de las palabras, ¿no? Por eso te digo, Paloma, vos porque te fuiste... estamos hablando de gente que el estoicismo en realidad era gente que escribía sus reflexiones y que lo fundamental tiene que ver con controlar la pulsión. Uh-huh. Es decir, controlar el impulso. Tú puedes tener ganas de asesinar a la gente, asesinar a tu suegra y asesinar a tu esposa y pensar que el feminismo te arruinó la vida, pero en el estoicismo tú reflexionas y piensas en lo que efectivamente te está doliendo y sobre todo controlas tu impulso, ¿no? Ya, pero es cierto, eso diría yo más bien es una dimensión ética. Puedo pensar, imaginar muchas cosas, pero no, hay una barrera. Pero fue muy curioso esto, vos lo definís muy claro, porque esta capacidad de aprovechar las circunstancias adversas y la habilidad para leerlos me pareció un cararrajismo impresionante. La independencia financiera y evitar el apego emocional. Tome decisiones financieras basándose en la razón, no en el miedo o en la euforia. Claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, ¿cómo se pervierte absolutamente todo? Sí. No, increíble, me parece insólito, porque además estamos hablando de prácticas como escribir, ¿no? Es la práctica del diario, de sostener una reflexión interna, ¿no? De cuidar tu cuerpo. Un cuestionamiento permanente sobre los juicios, porque es uno de los puntos muy importantes de ellos tiene que ver con eso, porque ellos creen que en el fondo las emociones que tenemos están en base a cómo interpretamos en el fondo el mundo. Y al no poder controlar gran parte del mundo, tenemos que pensar cómo lo estamos pensando, cómo lo recibimos. O sea, de hecho, ellos dicen al final como una cosa que es media como típica así, pero que igual suena, o sea, es buena cuando lo podéis sentir bien. Que es que cuando te pasan cosas difíciles, como que tú podáis ser como positivo en el sentido de decir, bueno, esta cuestión es una crisis, en voy realidad a aprender. Me pone una cierta tensión, ¿qué puedo hacer con esto? Más allá de pensar, puta, esto es una mierda, qué infortunio, voy a ser una víctima y voy a ser desdichado. Ya, pero ni lo uno ni lo otro, porque cada vez que te pase algo adverso, empezás a decir, bueno, yo voy a aprender esta experiencia que es muy humano. También, de alguna manera, es una búsqueda casi cristiana de consuelo, heredada del estoicismo. Y eso no ayudaba. Bueno, sí, claro. Pero cuando hablamos de tener fe, no ayudaba la fe. Está bien. Pero estás metiendo en una bolsa. Oye, es un huevón que lo perdió todo, ¿sí? En su barquito. Pero, o sea, justamente el problema, justamente el tema del estoicismo es que la fe no era lo que ayudaba.
¿no? El cuidado No. del alma no tiene nada que ver con la fe. No, claro. De hecho, el Además, desplazamiento que se perdón. produce después es justamente eso, Sí. que en el fondo tú le entregas La buena a Dios. providencia a un Sí, otro. po, claro. Sí, pero pará. No es que perdió. A ti lo que te molesta es el Perdió la optimismo. Es mercancía. el optimismo. Sí. El optimismo ingenuo. No, porque a veces a uno le pasan cosas malas y son malas nomás. Exacto. No, uno no aprende nada. Hay Sí. cosas malas No, de las sí. que uno no tiene nada que aprender, porque Es- son cosas malas. Es más, yo pienso que uno aprende de experiencias que son mucho más gratas y placenteras. O sea, esa idea de que tenemos que aprender de lo malo, a mí me parece una Y cosa... que tengamos que buscarle el lado positivo a lo sacrificial. malo cuando hay Exacto. cosas que son malas. O que nos Punto. tengamos que acomodar, que acomodemos nuestro ser, Eso es que distinto. reorganicemos nuestra vida, porque en el fondo estamos vivos y tenemos que poder seguir, pero no podemos poetizar o idealizar cosas que son malas de frentón y que hay que vivirlas como malas. Además, hablaste del tomo 3 De Foucault. de Foucault, de la escritura, pero en realidad este tipo lo que pierde es la mercancía. Sí. Y se ponen a pensar ¿Qué voy a hacer con mi ruina, no? exacto, ¿qué voy a hacer con mi ruina? Bueno, lo que hace una esa- pérdida. Ya, pero esa puede ser... ¿qué Es voy un a- duelo de la riqueza. Es un Sí. duelo de la riqueza. En ese sentido... O sea, oye, que en verdad Pero le da sería mucho bueno que crédito. todos seamos capaces de hacerlo un poco, porque Sí. podríamos estar más en paz con o respecto sea, a este asunto. la pregunta que voy a hacer de mi ruina es muy distinta a tener un optimismo ingenuo de que tengo que aprender de todo lo malo. Yo creo que no es lo mismo. Una Sí. pregunta que voy a hacer de mi ruina es una pregunta bien potente. Sí, claro. A decir que de esto que me pasó horrible tengo que aprender porque en la vida... No, para. No, pero sí, es que no hay que caricaturizar como, Bueno, como perdón, porque un hoy poco- todo, porque un poco hoy todo negativo. es como hay que aprender de todo, siempre Sí. estar en una máquina de aprendizaje para cambiar tu software interno y ser 2.0 y no tener las anomalías que tenía el anterior, ¿cachai? Sí. Y llegar a un... Y para ser mejores. Pero el asunto acá que creo que es aceptar la adversidad simplemente, porque igual hoy se educa justamente en un aprendizaje permanente, pero también se incapacita Para la a la adversidad. frustración. O sea, yo Y se piensa cualquier resistencia no debiese existir. Yo tengo una palabra inventada. Le Ah, llamo los discapacitados para la vida. Discapacitado. En serio, es un discapacitado para la vida, efectivamente. Esa dificultad para hacerte preguntas y quedar atrapado en la ruina y en la queja continua. Pero ahora, ¿qué podemos rescatar o qué rescataría yo a propósito de esta lectura que es Vos ya lo contemporánea de los estoicismos? También tiene que ver con efectivamente volver a preguntarse por el ejercicio de la libertad, ¿no? Y por el ejercicio de la libertad y de las circunstancias y del mundo y de estar con los otros, por fuera de la lógica de la culpa, ¿no? Y del rendimiento, ¿no? Que son los dos polos, ¿no? El rendimiento es justamente esto que dice, no sé, que dice la Universidad Adolfo Ibáñez con este estoicismo y economía, que es en el fondo cómo soy más, cómo rindo mejor. Y la lógica de la culpa es la idea cristiana, ¿no? En el fondo donde de las cosas malas como que hay una enseñanza y algo que aprender y bueno, en realidad algo habré hecho, que también es algo súper, que entras muy en un terreno muy neurótico, ¿no? Porque todos tenemos una pregunta cuando nos pasa algo malo, cuando tenemos una pelea, cuando alguien se enoja con nosotros, preguntarnos si algo hicimos nosotros para que eso se provocara, ¿no? Y hay veces que no. Hay veces que no hicimos nada, que las cosas ocurrieron y que en realidad el otro estaba en cualquiera Sí. y que no hay nada de esto que tenga que ver mucho conmigo. Sí. Y hacer ese deslinde es un ejercicio súper difícil porque además en la práctica del psicoanálisis está tremendamente moralizante, cada vez más moralizante. Entonces, en el fondo, no hay un problema moral en general. O sea, lo que deberíamos tener claro como clínicos es que no podemos apostarle a la culpa y no podemos apostarle al rendimiento, ¿no? Y que efectivamente sí se pueden recuperar leyendo a los estoicos de verdad, ¿no? Las prácticas que tienen que ver con cultivar el alma, ¿no? Que me parece básico, ¿no? Que tú te estés preguntando, que hagas cosas para sentirte mejor en esa reflexión, que puedas escribir, que puedas salir a caminar, que te conectes con el mundo y que desde ahí puedas tener
tu sensación de que estás haciendo algo por ser mejor persona. Me parece básico, ¿no? Eso diría yo. Que hagan el trabajo hermenéutico que decían los de antes. Claro. Que lo hagan solos, ¿no? Que no se lo pasen a sus mujeres. Claro. al menos un poco antes, para conversar, más bien. Para conversar de algo. Sí, es interesante. No, pero sí. Pero esta idea de soportar la adversidad en realidad es una pregunta que nos atraviesa a todos. O sea, porque es la pregunta frente a la vida. ¿Qué es lo que hace vivible la vida, no? De alguna manera siempre está implícita esa pregunta en todos. Sí. Ahora, igual hay muchas cosas para conversar que no conversaremos porque tomaría mucho tiempo, pero claro, hablan de cultivar virtudes. Ahí, bueno, hay toda una conversación sobre qué serían las virtudes. Después sobre... Las pequeñas virtudes, diría... Sí. El libro de las pequeñas de las pequeñas virtudes, que es hermoso. Ay, de la Natalia Ginsburg. Sí. Bello, un hermoso libro sobre virtudes, ¿no? Sí. Y en el fondo, bueno, que el estoico tiene un alto valor a la racionalidad. Sí. Y no es que dice que hay que reprimir emociones, para nada. Pero hay que ponerlas en su justo lugar, que es algo interesante también, pero uno fácilmente se va tanto para el otro lado que hay que encontrar equilibrio dentro de todos estos postulados. Es revolucionario en este momento en donde todo giró hacia los afectos, ¿no? Sí. Hacia las emociones. La revalidación de las emociones también hizo que en algún minuto fuera desconcertante, porque era como que todas las emociones eran la verdad. La verdad. La pregunta por la verdad desaparece, ¿no? Y la pregunta sobre el ejercicio de la razón también desaparece, y me vas a perdonar, pero no hay nada más peligroso que hacer política desde las emociones. Claro. O sea, si no pregúntale a Trump. Si no pregúntale a Trump y a todos los demás, ¿no? O pregúntale a Netanyahu, ¿no? Que está acabando con un pueblo y con un metarrelato bíblico y con un mandato y causando la furia, ¿no? Y la venganza. Es decir, hacer política desde la pulsión de muerte, ¿no? Exactamente. Ese es un súper tema, yo creo, ¿no? Hay que pensar cosas, ¿no? Como que está en desuso el pensamiento. Sí, pero me parece interesante también lo que tú decías de ese movimiento que existió en el fondo, de ese pensamiento solitario, ese ejercicio de introspección, ¿no es cierto? Y que después pasó a ser más confesionario, pero también un ejercicio excesivamente solitario también, o sea, porque, no sé, como Freud cuando hacía su autoanálisis, o sea, que bueno que ojalá pudiese hablar un poco, porque a veces los otros también te muestran aquello que es del inconsciente, porque yo no sé si los estoicos cuando te dicen, oye, revise tus juicios, toman en consideración los juicios inconscientes que uno tiene. Por supuesto que no. Y las actitudes y los comportamientos que escapan a la racionalidad y que no son solo emocionalidad, son repeticiones más complejas de unos fantasmas que son más cototos. Obviamente no está en la discusión. Claro, pero es que ahí está ese es justamente el punto, ¿no? Esa es la gran discusión que hay entre Foucault y el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis no le corresponde ser el espacio de confesión de alguien, ¿no? Ni tampoco le corresponde decir lo moralmente bueno de un espacio, sino justamente mostrarle lo que no ve. No es lo que quiere hacer, pero efectivamente las derivas van para allá. Las derivas es que seamos curas, pero el punto es que en el fondo justamente lo que hay que hacer ahí es sostener la forma de hablar para mostrar aquello que no está, es que está en el ángulo muerto. Exactamente, que está justamente en el punto ciego de las personas, ¿no? Lo que estás diciendo, el modo en que lo estás diciendo, no, es un trabajo técnico. Yo siempre digo esto, ¿no? Como los psicoanalistas es un trabajo, no es un confesionario, no somos, bueno, por eso no tenemos una iglesia. No concuerdo para nada en ese sentido con Foucault. ¿Con Foucault? ¿Con que nos acuse de ser eso? O sea, que hay psicoanálisis moralizante, sí, pero creo que es una pregunta yo pienso de otra manera. No, claro, pero como esa es la eterna discusión. Está bien que muestre los posibles peligros que sí tiene el dispositivo, de todas maneras. Pues. Sí, está bien, tenés razón, Felipe. Entonces Foucault fue socarrón ese comentario. Así. Me quisiste validar de una manera manquipingiana. Te estoy validando, Felipe, tenés razón. Bueno, me hizo tan bien a mi autoestima.
Ya, vamos al minuto cafebrería. Sí, partan ustedes porque yo voy a leer. Bueno, yo en realidad hoy no voy a recomendar ningún libro, voy a recomendar algo que me gustó mucho y que escuché, que es, no sé si escucharon el concierto de 31 minutos en Tiny Desk. Lo encontré, lo disfruté muchísimo, a mí me encantan las canciones de 31 minutos, y sobre todo porque, bueno, Tulio Triviño aparece en Washington y dice: soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 minutos, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo. O sea, hubo una serie de guiños políticos con humor que me parecieron geniales, además de la calidad de la música, de las canciones, Objeción denegada, que me encanta, en fin. Así que yo recomiendo que pongamos un poco de humor. Qué grande. Sí. Qué grandes son 31 minutos. Y que son geniales. Es una de las mi creaciones. favorita es Amurrao. ¿Sí? Hoy encuentro que es genial. Además, la observación del mundo infantil y de las dinámicas familiares, o sea, o el de la pelota. Y el del diente, que se... Sí. No, es del niño. Nunca vi televisión porque es muy fome y yo opino, me encanta. Y yo opino también. Yo opino. O sea, pero qué Objeción genial. denegada también. Sí, también son buenísimos. Son buenísimos. Bueno. Así que sí. Huerfadrino. También el genial, Huerfadrino. porque no es ¿dónde está mi padrino? Y bailando sin cesar. Además, ¿cuántos huerfadrinos hay en el mundo? Me encanta. Yo creo que son genios. Y no se alegran mucho, ¿verdad? Buenísimo. Yo voy a recomendar dos cosas. Uno, un podcast sobre literatura que se llama Grandes Infelices, que lo protagoniza, ¿se dice? No sé si se dice lo No protagoniza. sé, sí, no, lo presenta, lo hostea, ¿no? No sé. Host, ¿no? Claro. ¿Cómo se dice? No tengo idea. No sé. Yo qué voy a saber. Lo conduce. Eso, lo conduce. Busca la palabra en Tan inglés. rara, sí, ¿viste? No, es que me ¿Cachai? vino, no sé, perdón. Porque es podcast. Lo siento. ¿Cómo se dice podcast que no sea...? No tengo idea. Y que no logro encontrar el nombre, pero se llama Javier algo súper entretenido sobre la vida de distintos autores, bueno, y pasan por sus obras, y súper interesante. Y recomiendo también un libro de Nelly Arcon, no sé si la cachan, No. una escritora canadiense que murió joven, de su propia mano, tuvo una vida difícil, y escribió varios libros, y que tuvo un paso efímero por el mundo de la literatura, pero que fue bastante importante. Y el libro que estoy leyendo se llama Loca, y es una especie de larga carta de amor que no se entrega, o sea, no de amor, de desamor en realidad, de desgarro amoroso, antes de suicidarse. Y qué interesante. En realidad como que repasa la relación de una manera bastante detalladamente, y es con un gallo bien narciso, y ella que había tenido, bueno, es un poco de autoficción, un poco de autobiografía. Ella tuvo un pasado donde se prostituyó, entonces tiene reflexiones muy interesantes sobre la feminidad, la masculinidad, la relación amorosa, la objetivación del cuerpo, la dependencia, la obsesión, la locura, Tiene algo un poco del Pura Pasión de Annie Ernaux, pero es otra cosa igual. Y su escritura es desgarradora, y es a veces agudísima. Y es muy bueno, muy bueno. Mira, recomendado. lo vamos a buscar. a buscar. Mira, yo voy a recomendar un libro que es uno de mis libros favoritos en realidad, y yo tengo una misión en la vida, lo conversaba con otra persona que también lo leyó, que es que mucha gente lo lea. Entonces hago esfuerzos impresionantes por traer copias, porque en realidad es un libro que está editado en México y cuya editorial no llega a Chile, entonces lo traje de México, y esta vez trajimos 5 copias y quedan solo 2. Y es un libro maravilloso, es un libro de Daniela Larrea, se llama Fruto. Daniela Larrea es una periodista tremendamente impresionante, es una de las fundadoras de un colectivo que se llama Periodistas de a Pie, y que empezaron a recuperar historias esperanzadoras, podríamos decirlo, ¿no? Buscarle un otro costado a
a formas de afrontamiento a la violencia de Estado, ¿no? y de lo que implica la vida en México también, ¿no? Entonces este es un libro hermoso porque además es un libro muy personal, es un libro sobre la maternidad y es lo mejor que he leído nunca de la maternidad, ¿no? Es un libro bellísimo en términos de que primero es un proceso estoico de introspección sobre su propia relación con su madre, pero está atravesada también por la historia de muchas mujeres que devinieron madres de esas maneras en que uno deviene madre y que nunca se habla, ¿no? La hermana mayor, la abuela que cuida a los nietos, ¿no? En estos contextos de desaparición forzada y todo lo que implica, pero es de una fineza, de una belleza. Además está la reflexión en un diario también, porque entre medio tiene notas de su diario, y voy a leerles un fragmentito donde dice, voy a partir aquí, ustedes ya saben que más o menos se trata de eso. Dice: cuando se llevaron a Rebeca, tuve que cuidar a mis nietos. Eso fue lo que me convirtió en mamá. No pude ser mamá de mis hijos, pero ahora lo soy de mis nietos. ¿Qué nos hace ser madres?, se pregunta Adrienne Rich en Nacemos de Mujer, y enlista algunas condiciones físicas y sociales que podrían responder: embarazarse, parir y amamantar, cuidar niños pequeños. Pero ¿qué ocurre con la mujer que, no habiéndose embarazado nunca, comienza a lactar cuando adopta un bebé? ¿Qué ocurre con la mujer que deposita el recién nacido en la consigna de la estación de autobuses y regresa aturdida a su vida sin hijos? ¿Y la mujer que, siendo mayor de una familia numerosa, ha criado prácticamente a sus hermanos y hermanas? ¿Qué nos hace ser madres? ¿Acaso no maternamos al adoptar a los hijos de nuestros amores, mientras nos desvelamos con sus fiebres y huidas de casa? Al acoger a una niña migrante, hacerle una cama y una sopa los días, meses y años que sean necesarios hasta que cruce la frontera y se encuentre con su madre. Al pelear la custodia con una hermana para cuidar a los hijos que ella descuida. ¿Quién puede decir que no es maternal el cuidar a tu hermana menor en su lecho de muerte? ¿Hay solo una forma de ser madre? ¿Solo pariendo a los hijos se es madre? La economía feminista, Natalia Flores Garrido, en su texto Las metáforas de la no maternidad, plantea que quizás la maternidad no sea la única forma de participar en el mundo, de experimentar el verdadero amor, de conocer la felicidad o de dar y recibir cuidados. ¿De qué nos perdemos como comunidad cuando hacemos exclusivo el derecho de maternar a quien ha gestado y parido? ¡Qué lindo! Es un libro hermoso, quedan solo 2 copias y está difícil que vuelva a conseguir de México, ¿vale? Tú quieres uno. Sí, es muy hermoso. Me las puedes. Bueno, ya estamos. Ahora solo queda uno. Sí, ahora te queda una nada más. Pero léete el de la Palo para que pueda circular, po. Yo te lo presto, no. No se lo voy a dar. No, porque además me parece bien. Sí, es bonito. Es muy bonito. No. El objeto, sí. El objeto sí, es precioso también. Bueno, estamos en esto. ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos. ¿Con optimismo? Con optimismo. Sí. No sé, con optimismo neurótico. Estoicos. Defensas maníacas. No al vengan a mí. man-keeping. Que vengan todas las defensas maníacas y nos sostengan. ¡Viva la paz! Defensas maníacas para todos. Chao. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.